Hola, bienvenidos a un nuevo tema. En esta ocasión hablaremos acerca de la comunicación humana. Recuerden que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de un proceso el cual permite la transmisión de información. Recuerden que la comunicación no es una cualidad propiamente de los humanos o exclusiva de los humanos, pero los seres humanos tenemos el sistema de comunicación más complejo que existe y por eso que nos vamos a referir específicamente a la comunicación entre los humanos. Y sabemos que para que esta comunicación se lleve a cabo, o este intercambio de comunicación, es necesario que existan los siguientes elementos. Un emisor, que es la persona que se encarga de transmitir la información. Esta persona ha realizado un proceso de codificación del mensaje que quiere transmitir y lo envía a través de un canal, que en el caso de la tiempo actual, podría ser una red social, un chat, un mensaje de voz, un mensaje de texto, de persona a persona a través de la voz, a un receptor, que es la persona encargada de recibir el mensaje, que va a realizar el proceso de codificación, va a descifrar la información que le quieren transmitir, la intención que tiene ese mensaje y obviamente va a emitir una respuesta. Por eso es que la comunicación, en muchos casos, principalmente cuando estamos frente a otra persona, va a ser bilateral, porque este receptor se va a convertir en un nuevo emisor y va a enviar la respuesta a ese emisor, que ahora va a estar convertido en un receptor y que va a utilizar, como decíamos, un canal que puede ser el medio que se está utilizando para comunicarse, puede ser escrito, puede ser oral, etcétera. Y todo eso va a estar utilizando un código que va a tener que ser obviamente comprendido por los dos elementos, tanto el emisor como el receptor tienen que estar conocedores de ese mismo código. Por ejemplo, si el mensaje que el emisor envía es a través del lenguaje de señas, el receptor tiene que conocer acerca del lenguaje de señas para poderlo descifrar. Dentro de todo esto, o volviendo todo esto, tiene que estar el contexto, que son las circunstancias que van a rodear esta comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo que dos personas se reúnan a conversar en un centro comercial donde existe mucho ruido, porque va a haber mucha interferencia, va a existir muchos distractores, que dos personas que se reúnen a conversar en un lugar mucho más tranquilo, un restaurante, por ejemplo. El contexto va a ser totalmente diferente. O incluso en las redes sociales. Si alguien se comunica a través de mensajes de texto, puede hacer que el contexto sea la interferencia que puede estar ocurriendo porque no tiene una buena señal de recepción. Entonces, estos elementos o este proceso de comunicación, mejor dicho, ha sido estudiado, por ejemplo, con personas como Roman Jakobson, un ruso, lingüista y filósofo, quien dice que la comunicación se desarrolla a través de 6 funciones principales, siendo la primera de ellas la función apelativa. En esa función apelativa lo que se intenta hacer es un llamado al receptor a hacer un cambio en el pensamiento o en lo que el receptor cree. A través de esta función, por ejemplo, la vemos en los comerciales de televisión donde nos intentan convencer de comprar algún producto. Están utilizando la función apelativa. O en las campañas políticas también, cuando alguien quiere pedir el voto, utiliza la función apelativa. Recuérdense que estas funciones no son netamente exclusivas de un acto comunicativo, pueden existir más de una. La siguiente es la función referencial o representativa. Esta función lo que hace es transmitir principalmente información clara. Yo digo, ¿qué horas son? Alguien me contesta, son las 8 de la mañana. Y cuando me da esa información, que es una información objetiva, estamos haciendo uso de la función referencial. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿en qué ruta de bus me puedo ir para el centro? Alguien me dice, se puede ir en esta ruta. Ahí está utilizando la función referencial. Está representando información real. La siguiente función es la función expresiva y es mediante esta función que nosotros podemos expresar nuestros sentimientos y emociones. Por ejemplo, si alguien está enojado, lo podemos notar a través del tono de voz que va a emplear. Si alguien está feliz, lo vamos a notar por sus expresiones, pero también lo vamos a ver reflejado en su tono de voz. La siguiente es la función poética, parecida a la función expresiva, pero en el caso de la función poética, nosotros vamos a utilizar el lenguaje o las expresiones de una manera correcta. Por ejemplo, ahí podemos ver a dos jovencitas que se encuentran a lo mejor dramatizando un texto. Y cuando hacen eso, obviamente que le van a dar una intención diferente al lenguaje. Y ahí se representa la función poética. Quiero ver, nos faltan todavía 2. Tenemos la función fático de contacto. Esta función la utilizamos mucho, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar.
Yo me presento frente a ustedes y les digo hola, buenos días. Y al decirle hola, buenos días, estoy haciendo uso de la función fática o de contacto porque esta función es la que me permite establecer contacto con las personas que me rodean. También me sirve para continuar una conversación. A todos me imagino que nos ha pasado de que iniciamos una conversación con alguien y de repente ya se nos acaba el tema de conversación y cambiamos hacia otro tema y utilizamos la función fática. ¿Y qué tal tu familia? Y bueno, y también lo utilizamos cuando ya es momento de despedirnos y decimos, bueno, me tengo que ir, nos vemos otro día, función fática. Inicia, continúa y finaliza una conversación. Luego, o por último, tenemos la función metalingüística, que esta función la vamos a utilizar a lo largo de todos estos años en la materia de lenguaje, porque es la función que nos sirve para hablar del lenguaje. O sea, en esta función nosotros la ocupamos para hablar del mismo lenguaje. El ejemplo que tenemos ahí dice, un prefijo cambia el significado de una palabra. Cuando se da esta información, que es referencial, pero que se refiere al mismo lenguaje, entonces utilizamos la función metalingüística. Pero es importante conocer o ver cuál es la relación que existe entre estos tres conceptos: qué es comunicación, qué es información y qué es significado. Cuando hablamos de comunicación, sabemos de que es necesario la presencia de algunos elementos que se encuentren en una igualdad de circunstancias, un emisor y un receptor que estén en la misma sintonía, que sepan acerca de lo que se está hablando, y que en este caso decíamos que esta comunicación la ubicamos como algo que va a ser específico de los seres humanos y que muchas veces nos va a llevar a diálogos o conversaciones que van a ser de tipo bilateral. Dos. Lateral se refiere a dos lados. Existen dos posturas o dos personas que van a estar interactuando en ese diálogo bilateral. Mientras que la información se va a convertir en comunicación cuando tiene una intención. Por ejemplo, yo veo una noticia donde me dicen de que viene una tormenta tropical, entonces esa información tiene la intención de prevenir la llegada de esa tormenta, entonces se convierte en información. Y que en este caso esta información va a ser algo objetivo, no va a partir de suposiciones, sino que es algo que puede ser comprobado y que se manifiesta en las relaciones sociales. Yo voy por la calle, voy en una carretera y veo un letrero donde hay hay cubiertos, hay un plato, entonces eso me indica de que cerca de donde yo estoy hay un lugar para poder comer. Entonces ya estamos estableciendo una información que es comunicación de carácter social y que en este caso esta información va a ser unilateral, una sola dirección. Yo veo un noticiero, estoy viendo una noticia, puedo reaccionar a esa noticia, pero la persona del noticiero no va a obtener esa respuesta. A todos creo que nos ha pasado con algunos papás que les gusta el fútbol y vemos que nuestros papás se enojan cuando un equipo pierde. Entonces ese enojo de nuestros papás no lo pueden observar las personas que están narrando el partido, por ejemplo, y por eso decimos que es unilateral, hacia un solo lado. Y por último, la significación o el significado no solo está de manera explícita en lo que se dice, sino también en lo que no se dice, en lo que está dentro de todo lo que decimos. Recuerden que la forma en que nosotros hablamos, el tono de voz, las pausas que yo utilizo, también nos da información. Una pausa, al menos para nosotros aquí en Latinoamérica, decimos que una pausa dice más que 1000 palabras. O sea, si ustedes hacen una pregunta y la persona queda en un silencio, nosotros lo tomamos como una respuesta que podría ser afirmativa. Entonces, esa significación está tanto escrita en lo que se dice como también en lo que no se dice y en la manera en la cual se recibe. Entonces, al ver esta relación, vemos que la comunicación va a ser bilateral, propiamente humana, la información va a ser unilateral, una sola dirección de tipo social, y el significado va a estar implícito y va a estar también explícito de acuerdo a la circunstancia y de quien la observa. Para resumir, tenemos que la comunicación humana posee los elementos como emisor, receptor, mensaje y canal, código y contexto. Roman Jakobson, este lingüista, decía de que la comunicación cumple 6 funciones básicas: una función apelativa o conativa, referencial o representativa, expresiva, una función poética, una función fática o de contacto y también una función metalingüística. Espero que les haya quedado claro el contenido. Si no les ha quedado claro, no olviden hacer sus preguntas para poder ser resueltas en una próxima ocasión. Gracias.